La primera visión del profeta Isaías empieza así: Oigan, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Yahvé. Crié hijos y los hice crecer, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos destructores, dejaron a Yahvé, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Aquí en estos versos vemos dos referencias a los hijos, en los que dice crié hijos e hijos destructores. A lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras vemos esta palabra en masculino y en femenino, en plural y en singular. Es totalmente necesario que aprendamos qué es lo que realmente significa ser llamado hijo de Elohim, hijo de Israel o hija de Sión, y más cuando estas mismas palabras manifiestan ser algo negativo. Por ejemplo, esta misma lectura en la que dice hijos destructores, o también cuando dice hijos de su padre a Satán. Pero para poder entender esto a profundidad es necesario estudiar la palabra hebrea de la semana con el More Agel. Adelante, More. Muchas gracias, Agel. La palabra hebrea de esta semana es ben, hijo. Este es su significado más simple y el más usado en las traducciones bíblicas. Pero esta palabra tiene muchísima más importancia que solamente definirla como hijo. En un significado más amplio, esta palabra tanto en femenino bat, hija, como en masculino ben, hijo, significa heredero, discípulo, portador de atributos. Este significado es totalmente relevante de la forma natural y de la forma espiritual, pues naturalmente los hijos son herederos del código genético de sus padres. A esto se le llama herencia genética. Esta es la transmisión a través del material genético, presente en el núcleo celular de las características anatómicas, fisiológicas, como gestos, maneras de caminar o actitudes heredadas, no por aprendizaje, sino por herencia genética de un ser vivo a sus descendientes. La mayoría de personas hemos experimentado cómo un bebé que está aprendiendo a caminar o a hablar tiene comportamientos o actitudes similares o idénticas a los de sus abuelos o de los bisabuelos que no conocieron. Y sus padres exclaman: ¡Uy! Hace exactamente como hacía mi abuelo. Esto es herencia genética. O tiene la misma sonrisa de mi abuela. La herencia consiste en la transmisión a la descendencia de los caracteres de los ascendentes. El conjunto de todos los caracteres transmisibles que vienen fijados en los genes recibe el nombre de genotipo y su manifestación exterior en el aspecto del individuo denominado fenotipo. La genética es maravillosa. Ahora apliquemos lo aprendido a la parte espiritual. Recordemos el verso de Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Elohim. El momento en el que habla de tener la potestad de ser llamados hijos de Elohim, significa que aquellos son compatibles con la santidad de Elohim, llamados a ser portadores de los atributos de Elohim, es decir, tener la herencia espiritual de su majestad. Significa seguir sus pasos, creer y cumplir su palabra, manifestar en su propia vida una semejanza con aquel que los llamó. Con esto terminamos el estudio de la palabra hebrea de la semana. Podemos continuar, Agel. Muchas gracias, More Agel. También cabe recalcar que en el Tanaj, es decir, desde Génesis hasta Malaquías, no existe versículo alguno que denote que los humanos eran llamados hijos de Elohim. Eso es algo que se adquiere o que se hereda por medio de Yeshua, el portador principal de los atributos divinos de Elohim, heredero de la genética suprema.